En 30 minutos, MF Economía e Inversiones y Radio 1000 te traen los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a 1000. En Economía al Oído, Manuel Ferreira analiza los temas que marcan la economía global, regional y de Paraguay, con una mirada crítica y enfoque claro. Y si buscas noticias y voces claves del ámbito económico nacional, escucha también el podcast Economía a 1000, el espacio de entrevistas y actualidad. Dos miradas, una misma fuente. MF Economía e Inversiones. Pero muy buenos días, bienvenidos a una emisión más aquí de Economía 1000. Muchas gracias por la compañía de todos los días, recordando que vamos hasta las 13 horas aproximadamente. Además, también mencionarles que este es un espacio en coproducción con la consultora MF Economía e Inversiones y por supuesto Radio 1000. Quien les saluda, Prince Otto, y ya estoy junto con la compañera Ada Caballero. ¿Cómo estamos, Ada? ¿Qué tal? Bienvenida. Buenas, Prince, ¿todo bien y vos? Todo en orden, ya lista aquí. Y me confirman desde producción que ya está vía Zoom nuestra invitada de hoy. Ella es Ana Osorio, directora de Política de Endeudamiento del Ministerio de Economía y Finanzas, MEF. ¿Cómo estamos, Ana? ¿Qué tal? Bienvenida. Gracias por atendernos. Muy buenos días, Prince. Ana, un saludo a la audiencia también que nos está acompañando en este momento. Muy agradecida por la invitación y por compartir este tiempo con ustedes. Ana, muchísimas novedades con respecto al departamento que te toca liderar y me gustaría arrancar con una pregunta muy básica a modo de justamente contextualizar a qué y cuál es el rol que tiene la Dirección de Política de Endeudamiento del MEF. Bueno, aquí como dirección somos una dirección sectorial que nos encargamos de lo que es el proceso de endeudamiento público del país. Sí. Aquí se gestionan aquellos préstamos con agencias multilaterales, también nos encargamos de las emisiones en el mercado local como internacional, también llevamos el rol del relacionamiento con las calificadoras de riesgo y también avanzamos con un poco de cooperaciones con las multilaterales. Básicamente, a modo de resumir, eso es un poco el resumen de lo que estamos ejecutando dentro del Ministerio de Economía y Finanzas. Ana, el Ministerio de Economía da a conocer de manera periódica un informe sobre el comportamiento de la deuda pública y para que la gente pueda entender también cuando decimos componente de la deuda pública, ¿cuáles son esos que incluyen dentro de este informe? Y bueno, también hacer una suerte de relación interna, externa e incluso el peso que tienen ambos componentes dentro del conjunto total de la deuda del sector público. El Ministerio de Economía y Finanzas pone a disposición de la ciudadanía unos informes, como acabas de mencionar, con las características. Por ejemplo, ¿qué es lo que denominamos deuda pública? Nosotros tenemos una normativa legal que es la Ley 1535 del año 99 que nos establece que la deuda se clasifica de diferentes formas. Uno, siendo la administración central, que es la deuda directa que adopta el Tesoro Público, como también la deuda descentralizada con garantía soberana, donde damos una garantía a ciertos sectores para que ellos puedan hacer financiamiento productivo y también hacer que las condiciones de financiamiento sean más baratas, ¿verdad?, a la hora de acceder a estos créditos de inversión. También se clasifica por lo que es fuente externa, fuente interna, lo estamos presentando también según el tipo de instrumento, que pueden ser préstamos, pueden ser bonos, también bajo las modalidades de financiamiento privado, que puede ser la ley de la 5074, que es la ley de la modalidad llave en mano. Entonces, toda esta categoría, como también las condiciones financieras, mostramos cuáles son las deudas que el Estado hoy está asumiendo, compromisos a tasas fijas, a tasas variables, y lo más importante es la composición por moneda, ¿verdad? Hoy día, por ejemplo, nosotros en el año 2013 emitimos el primer bono soberano y desde entonces Paraguay tiene una participación activa en los mercados internacionales, sin descuidar lo que es el desarrollo del mercado local. Con los años se han incrementado lo que es la participación de estos proyectos de participación privada como APP 5074, que de alguna manera están también dentro de la contabilización de las estadísticas de deuda pública.
También queremos mencionar que en los últimos 3 años Paraguay, que hizo, diversificó sus instrumentos de deuda, emitió su primer bono en moneda local en el mercado internacional, lo que también ayudó al proceso de recomposición de deuda, como también aprovechamos como oficina de deuda mejoras de condiciones de financiamiento en los diferentes instrumentos que hoy día el Estado tiene como opción para poder dar continuidad a sus inversiones productivas. Ana, me abrís el abanico de preguntas y quiero ir desengranando algunos puntos que me parecen muy importantes de los que estás también mencionando. Decías la administración central y la administración descentralizada, y que en ese último componente aparece como garante, por decirlo de alguna manera, el Estado. Para computar el déficit fiscal o para analizar las finanzas públicas, ¿no se considera esa deuda como tal, Ana? Dentro de lo que es el déficit fiscal, computan las deudas directas asumidas por el Tesoro, es decir, la de la administración central. Si bien la administración descentralizada tiene un componente garantizado por el Estado, estas instituciones tienen ingresos propios con los cuales hacen frente al pago de la deuda. Entonces es por eso que como colateral entra el Estado a dar una garantía, y eso le permite captar bajas condiciones financieras a la hora de emitir un bono, porque hoy tenemos en la ley de presupuesto que algunas instituciones pueden emitir bonos con garantía soberana. También pueden acceder a préstamos con organismos multilaterales, en donde también aprovechan esas condiciones favorables que le permiten tener y atender sus objetivos misionales. Consulto puntualmente este punto, Ana, porque cuando conversamos en más de una oportunidad con el exministro de Hacienda, Manuel Ferreira, menciona él que cuando se ve la deuda pública de Paraguay se debe considerar solo la de administración central dentro del cómputo. ¿Esta línea es seguida por algunos países o depende del tratamiento también, Ana, de acuerdo a lo que manejan desde el MEF? Realmente las prácticas internacionales toman lo que es el gobierno central dentro de lo que es el déficit fiscal. Inclusive en las métricas de las calificadoras de riesgo, sí, todo el análisis se centra en lo que es la administración central, que ellos lo denominan gobierno central. Tanto los inputs como el servicio de la deuda, los inputs de déficit fiscal están centralizados en esta línea que es la administración central. Y eso me lleva a la siguiente y a la otra pregunta, Ana. ¿Cómo cerró el primer trimestre del año 2026 en materia de deuda pública total del sector público, y ya desengranando también entre administración central y descentralizada? La deuda pública a marzo de este año, ya tenemos las cifras oficiales publicadas en la página del Ministerio, tenemos un ratio de deuda PIB del 34.4% y la administración central lo compone un 30.1%. Algo que quiero también destacar Adelante. De lo que hicimos como política económica para ir mejorando dentro de todo esto, es que también nos ayudó dentro de lo que es el camino para el investment grade, es esta mejora que hizo el gobierno de cambiar la composición de su deuda. Entonces, ¿qué permite? Permite que el gobierno, en vez de tener tasas variables que por la coyuntura internacional permiten una volatilidad más alta, también nos permite tomar diversificación de moneda. Hoy día, por ejemplo, nosotros empezamos un proceso de desdolarización del año 2023 a agosto, y teníamos una porción de moneda local del 8.3%. Las estadísticas de marzo, gracias a las 3 emisiones que realizamos en los mercados internacionales, que estamos hablando de un volumen aproximadamente de 2.200 millones en PIG, estamos teniendo una composición de carteras del 22% de moneda local, que eso protege sobre los riesgos de tipo de cambio de alguna manera, y también nos ayuda en las métricas que tenemos con las agencias calificadoras de riesgo.
Qué interesante punto, Ana, en el siguiente sentido, aparte del componente de ventaja que ofrece en el sentido de que no está atado a la volatilidad, fluctuación del tipo de cambio, es la confianza que están teniendo los inversionistas en la moneda nacional, que estamos hablando puntualmente del guaraní. Correcto, por ejemplo, nosotros tuvimos en esta última emisión, tuvimos una demanda de más de 1.500 millones de dólares, pero según las necesidades que teníamos nosotros, bueno, hemos decidido cambiar, dejar de elegir deuda en dólares y aprovechar esta demanda que tiene el bono en guaraníes para dar un volumen, y ahí por primera vez Paraguay emite su primer bono de 1 billón a una tasa de 8.5. Un punto muy importante que tiene que ver mucho con la confianza. En el año 2025 nosotros emitimos un bono en guaraníes en el mercado externo de 600 millones de dólares a una tasa nominal de 8.5. Este año nosotros pudimos extender el vencimiento del nuevo bono en guaraníes. Tuvimos una extensión de 12 años a la misma tasa de colocación del año pasado. Es decir, que hoy día nos permite el gran apetito de los inversionistas extranjeros en moneda local, en estos títulos, nos permite mejorar tasa y ampliar el plazo. ¿Cuáles son las perspectivas en este proceso de desdolarización? Hablabas que se pasó de un dígito a 2, alcanzando aproximadamente un 24% dentro de la torta ya, guaraníes versus dólares. ¿Cuál es la proyección que tienen desde el MEF en ese sentido, Ana? ¿Hay como un porcentaje al que se pretende llegar en algún plazo o depende mucho también de las condiciones financieras del mercado? Las calificadoras de riesgo, porque ahí es importante ver también cómo nos evalúan los externos. Las calificadoras de riesgo hacen evaluaciones por rango. Nuestra meta inicial siempre fue llegar a un 20% de composición en moneda local, como inicio. Hoy día estamos en el 22%, la idea es ir fomentando. En abril de este año nosotros tuvimos la primera emisión en el mercado local. Hemos adjudicado aproximadamente 110 millones de dólares, el equivalente, eso en guaraníes, dentro de lo que es la subasta del mercado local. Aún nos quedan 3 subastas adicionales y también tenemos la posibilidad de que si el apetito aún existe dentro del mercado, poder ampliar estos programas de emisión a fin de dar un espacio. Con relación al límite o el rango ideal, bueno, seguimos trabajando. La literatura y las prácticas internacionales no tienen algo escrito como esto es lo ideal, pero sí miramos mucho las métricas de las calificadoras de riesgo. Antes Paraguay, las calificadoras miraban un ratio del 30 al 40% de lo que es moneda local, de una manera muy, ¿cómo se dice?, óptima dentro de lo que es los parámetros. Hoy día nosotros estamos mejorando, acercándonos a esos niveles y tratando de llegar a un rango mayor, ¿verdad? Se nos ve bien en este momento cuando tenemos un parámetro del 22%, porque ven que estamos avanzando a un límite de 30%, que es de lo que sería 30% moneda local dentro del stock total de deuda. Cuando llegaremos al 30% es un proceso, es un tema coyuntural también, ¿verdad? Porque hoy día puede ser que las tasas en el mercado en dólares estén encarecidas y nos convenga hacer financiamiento en moneda local. Pero puede ser como en los años 2020 o 2021, en donde las tasas SOFR, que eran tasas muy variables, o las tasas de los bonos están en torno al 2%. Nosotros emitimos el bono en el año 2020 a una tasa de 2%, que son tasas que capaz no vamos a volver a ver, pero también juega mucho cómo está el mercado en ese momento donde se toma la decisión de política de endeudamiento. Ana, mencionabas lo de las calificadoras de riesgo y nosotros tenemos una ratificación en materia de grado de inversión para que la gente pueda entender por qué es importante tener este sello internacional, por decirlo de alguna manera, y encima ratificado. ¿Qué ofrece o qué ventajas ofrece a Paraguay con respecto quizás a otros países de la región que no tienen esta calificación? Nosotros como gobierno directamente
ese aumento, ser un investment grade, primero con Moody y ahora hoy día con Standard & Poor's, permite que nosotros podamos captar el financiamiento requerido para financiar el presupuesto general de la nación a condiciones más económicas de lo que podrían hacer otros países soberanos, pero que tienen una calificación inferior. Hemos mejorado mucho lo que es ampliación de vencimientos gracias a eso, a tasas económicas, y no solamente impacta lo que es nivel soberano, sino que detrás de esto instituciones como la banca de segundo piso, la AFD, instituciones como BNF, cuando quieran buscar una calificación externa, miran mucho la correlación que hay entre el soberano y lo que es las agencias en sí. La AFD tiene una alta calificación, igual también mejores, y le permite también capturar recursos unilateralmente absorbiendo esas ventajas que le da la calificación país. No obstante, el sector privado se beneficia también de esto, porque al generar una calificación de grado de inversión, genera un atractivo que se refleja en la confianza que puede capturar el país en aumentos en inversiones del sector privado dentro de lo que es el país, y que el sector privado a la hora de financiarse pueda también ver que el país está posicionado de alguna manera que le permite captar inversionistas, ya sea de Europa, de Estados Unidos, de Latinoamérica, para que también no solamente sea el Estado quien pueda mejorar para sus actividades productivas, sino que el propio sector privado para sus líneas misionales también puedan captar. Y ahí tenemos, en la prensa encontramos varias instituciones financieras que también lograron realizar emisiones en el mercado externo. Hay empresas también que están buscando financiamiento de proyectos de gran envergadura, impacto social también dentro de lo que es el país, que la calificación país le da cobertura, confianza y también trae beneficios a la hora de captar recursos. ¿Cuánto se presupuestó de la posibilidad de emitir, Ana, para este año, de acuerdo con lo que se establece, obviamente, cada año fiscal en el presupuesto general de la Nación? Y de eso, habilitado o autorizado vía PGN, ¿cuánto ya se colocaron en materia de bonos puntualmente? Uh-huh. De lo que es este año, nosotros tenemos una aprobación para nuevo endeudamiento por el valor de $661 millones. Nosotros como Oficina de Deuda trabajamos con dos normativas, la Ley del Presupuesto y la Ley 6638, que es la de Administración de Pasivos propiamente dicho. Entonces, la Ley de Administración de Pasivos nos pone un límite a nosotros del 40% del valor nominal de los bonos en circulación para poder hacer esta administración propia. Sin embargo, la Ley de Presupuesto nos dio ese margen que había comentado recientemente de $661 millones. Hemos colocado aproximadamente 294 en el mercado externo. Hoy día tenemos adjudicado este valor de $110 millones de lo que es el mercado local, usando estas dos leyes, sí. Pero tenemos autorización disponible hoy, que todavía el Ministerio no ha utilizado, por un valor de $282 millones. Ese monto autorizado va a depender también de las condiciones internas y externas para emitirlo a nivel internacional o local, o de que, Ana, modo de reforzar también lo que decías inicialmente. Hoy día, de esos 282, tenemos un margen de $123 millones que están totalmente programados con el mercado local. La idea es un poco trabajar, darle más liquidez a nuestros bonos que tenemos actualmente en circulación, y trabajar en un programa en torno a nivel de $250 millones internamente. ¿Y el saldo, el restante, se manejaría a nivel internacional? Y eso podríamos hacer una ampliación presupuestaria, sí. Una ampliación de financiamiento del programa de emisión, bien propiamente dicho. Entonces podemos ampliar lo que falta en el caso de que sean necesarios los requerimientos para el presente ejercicio fiscal. Ana, ¿los inversionistas extranjeros pueden ya comprar directamente los bonos o se hace todavía vía intermediarios? En el mercado local, nuestros
principales compradores son bancos, financieras, que directamente ingresan a lo que es el mercado local, pero también tenemos una figura de banco custodio, en donde los no residentes, por ejemplo, si quieren comprar en estas emisiones restantes que nos quedan, contactan con un banco local y ellos sirven de intermediario para poder agarrar y acceder a los bonos que se están cotizando y se están ofreciendo internamente. Ahora, el mercado extranjero sí funciona diferente. Tenemos unos bancos que funcionan de brokers, pero directamente los inversionistas extranjeros contactan y dicen, esta es la demanda que yo quiero de los bonos, y conforme se van entrando esas demandas, se van adjudicando en línea al volumen que la República estima cerrar. Si tuviéramos que ir poniéndole números mucho más, Ana, yo sé que te gusta también porque sos economista, así que aprovecho también eso. ¿Cuáles o quiénes son nuestros principales acreedores si vemos a los multilaterales y a otros organismos también que forman parte de este componente de la deuda? Dentro de lo que es realmente las clasificaciones, nosotros tenemos aproximadamente las multilaterales a nivel de marzo en la Administración Central, sí, en un volumen del 38% de la cartera total. También tenemos, si nosotros sumamos lo que es los bonos locales con los bonos internacionales, tenemos más de un 50% que aboca lo que es bonos internos y externos, y el resto de la composición de la cartera se divide en lo que es llave en mano, en las bilaterales y las multilaterales. Anteriormente, antes de la emisión, en el año 2013, ganaban en proporción de participación las multilaterales. Desde el 2013 en adelante, con estos programas de fortalecimiento y buscando también asegurar lo que es los componentes de tasas para que generen un menor impacto dentro de lo que es el servicio de la deuda, van abocados a un 60% los instrumentos a través de bonos. Ana, ¿cómo ha venido evolucionando el conjunto de la deuda pública de un tiempo a esta parte? ¿Hay como un reacomodo? ¿Estamos todavía dentro del tope tácito en materia de PIB deuda? Si bien no existe un tope establecido como tal, organismos internacionales e incluso el Fondo Monetario Internacional habla de un umbral del 35, 40, también dependiendo del escenario, si eso cambió tras la pandemia. ¿Cómo ha venido evolucionando? ¿Cómo ha sido el comportamiento de un tiempo a esta parte de la deuda pública en general? Gracias, Prince, por esa pregunta. El informe del Fondo Monetario Internacional, porque sí es un rango que continuamente sale en la prensa, sí, se habla mucho, es de un informe del año 2016. Paraguay tenía características específicas en el año 2016, estructurales, de crecimiento económico también. Por ejemplo, si yo comparo ese periodo con lo que es los últimos 3 años del crecimiento del PIB real, sí, estamos en torno a un promedio del 5.2%, que es un promedio mayor de lo que se dio hace años atrás, después de lo que fue la construcción de Itaipú, ¿verdad? Entonces, las características son diferentes, por lo tanto nosotros tuvimos una asistencia porque queríamos saber realmente post pandemia, sí, porque tuvimos una pandemia que nos afectó a todos, tuvimos factores de crecimiento que en un año fueron valores atípicos, luego se normalizó la economía de alguna manera, entonces pedimos esa asistencia. A nivel internacional, el techo saludable, porque así se conoce, ¿verdad? El techo saludable de la deuda pública para todos los países aumentó. De alguna manera ha aumentado tras el COVID. Obviamente, en tiempos de pandemia, Paraguay destacó porque fue el país que accedió al menor volumen de endeudamiento a nivel regional para poder hacer frente a lo que fue este episodio de la pandemia. Y ese estudio que tenemos nosotros ahora actualizado nos establece unos rangos del 50 al 60% como un nivel saludable post pandemia. Esto no significa que nosotros estamos apuntando a esos niveles. Siempre hablamos de una prudencia fiscal también,
porque la prudencia fiscal, tener una regla, tener un límite, nos lleva también a volúmenes controlados del endeudamiento público. Entonces, todo este sistema de variables está de alguna manera vinculado a que el nivel de endeudamiento, si bien aumenta en estos últimos años, sea controlado o menor proporción en línea a los regímenes fiscales vigentes. No hay una normativa, porque si mal no recuerdo, y quizás no sea tu área, Ana, pero si puedes responderme, genial, y si no, la pasamos, no hay ningún problema con respecto a la siguiente pregunta. Había un proyecto de ley denominado Ley de Responsabilidad Fiscal 2.0 que establecía básicamente un tope de endeudamiento para Paraguay. ¿Eso no avanzó? ¿Se está analizando? ¿Tenés conocimiento? Ese proyecto no ha avanzado, ¿verdad? Sí se presentó al Congreso Nacional, pero de alguna manera, por el periodo en que se ha metido en el Congreso Nacional, va a necesitar de una reevaluación y revisión de ese proyecto. Hoy ya han pasado casi 4 años, o si no es más, dentro de lo que es eso. Nuevamente nuestra economía volvió a cambiar. Tenemos unos parámetros mejores que por eso nos visualizan como investment grade. Entonces, hay muchas cosas que ir a volver a revisar, a evaluar los parámetros y analizar realmente para poder volver a meter de alguna forma la reforma, ¿verdad? Y poder realmente tener algo consistente con la situación económica de hoy día. Para que podamos también entender, Ana, tenemos la deuda pública y hay componentes dentro de la deuda pública como el capital, como los intereses. ¿Cómo se pagan? ¿Hay determinaciones dentro también de la normativa donde se habla que de repente una deuda no puede pagar intereses o los ingresos tributarios deben pagar exclusivamente intereses, las comisiones, etcétera? ¿Cómo se establece y cómo se actúa en la práctica en ese sentido? Actualmente las fuentes de ingreso del presupuesto general de la Nación son fuente 10, que son recursos genuinos del Estado, fuente 20, que es deuda pública, y fuente 30, que son ingresos de las instituciones que tienen. Tanto los intereses como las comisiones se pagan con fuente 10, que son los recursos que provienen de ingresos tributarios, y lo que es la amortización de la deuda pública, hoy lo estamos financiando y administrando a través de la ley 6638. Entonces, para eso también salimos nosotros a los mercados internacionales a captar esos recursos bajo esta ley para dar cumplimiento a la amortización de capital que tenemos programado anualmente. ¿Cómo ha venido evolucionando el componente de los intereses de un tiempo a esta parte, Ana? Si bien en el año 2025 cerramos a un volumen de 900 aproximadamente. Millones de dólares. Hay un crecimiento, sí, 900 millones de dólares aproximadamente. No hay un crecimiento muy grande con respecto al año 2024. Estamos hablando de una diferencia nominal de aproximadamente 50 millones de dólares que hay. Dentro de lo que es aumento de intereses del año 2025 comparado con el año 2024. También hay un aspecto también que nos ayuda mucho dentro de lo que es, hoy día estamos con un tipo de cambio bajo, entonces el Tesoro, al hacer compromisos en dólares de estos pagos de intereses, ayuda también un poco esta baja en el dólar para poder asumir y dar pago a estos compromisos que ya están establecidos dentro del calendario anual. Hay una estimación que realizaron desde el Ministerio de Economía sobre este efecto cambiario en un contexto como el que estamos viviendo, Ana. Hoy día tenemos una dirección especializada dentro de lo que es el componente de estimaciones, que es la Dirección de Política Macrofiscal. Sí. Justamente ellos son los especialistas de lo que son la determinación de variables macro para lo que sea el presupuesto general de la Nación, como también nos ayudan a nosotros, porque nosotros somos, de alguna forma, captamos esa información para poder hacer nuestras estimaciones de endeudamiento. Entonces, mucho no
puedo responderte en este momento porque es la especialidad de esta dirección, pero sí estamos trabajando como usuarios de aquellas proyecciones, estimaciones que ellos tienen dentro de sus competencias para poder tenerlos en cuenta dentro de las proyecciones para el servicio de la deuda, ya sea en el corto plazo o mediano plazo. Ana, ¿se puede decir que la deuda pública de Paraguay es sostenible, prudente, está siendo manejable? ¿Cómo lo están viendo si lo comparamos con otros países que tienen similares características como la de Paraguay? Lo que siempre nosotros hacemos como país es nos comparamos con nuestros pares de la misma calificación país. Entonces, si bien Paraguay hoy pareciera que ha aumentado la deuda pública, está creciendo a niveles sostenibles, sí, eso es cierto también. Y vemos que Paraguay se posiciona en un crecimiento de deuda pública por debajo del promedio de los países que tienen grado de inversión. Es decir, estamos bien colocados si nos comparamos con otros países de la misma calificación. Vemos que Paraguay tiene un nivel bajo de carga de endeudamiento público. Para nosotros esto es importante porque también nos ayuda con las métricas de las agencias calificadoras de riesgo. Es decir, estoy jugando en la primera liga, estoy cuidando lo que es la prudencia en la gestión de política de endeudamiento y comparándome con los que ya tienen ese grado de inversión, tengo niveles de deuda bajo, incluso por debajo del promedio de todos los países. Ana, ¿dónde la gente puede encontrar más información de lo que estás comentándonos, compartiendo y el análisis también de los datos que se van procesando desde el Ministerio de Economía y Finanzas? Dentro de la web del Ministerio de Economía y Finanzas pueden desplazarse un poquito más abajo y encuentran lo que corresponde al Viceministerio de Economía y Planificación. Ahí ustedes pueden acceder tanto a estadísticas de deuda, como también a todo lo que tenga que ver con información de emisiones. Ahí hay un calendario de emisión que son usuarios nuestros inversionistas locales, también resultados de las subastas. Cuando se cierra una subasta nosotros publicamos esos datos dentro de la página web y se puede también hacer un seguimiento a los resultados de las colocaciones de los mercados internacionales. Cualquier necesidad de información, tenemos un portal de datos abiertos y nosotros como dirección somos muy activos a dar respuesta a todas las consultas que nos ingresan a través de ese medio. Me consta, Ana, así que está ratificado eso. Agradecerte tu tiempo y estaremos en contacto seguramente en las próximas semanas. Que tengas un excelente jueves. Muchísimas gracias, que tengan un buen resto de jornada. Gracias. Era Ana Osorio, directora de Política de Endeudamiento del Ministerio de Economía y Finanzas, MEF, hablándonos sobre el panorama y las perspectivas de la deuda pública en Paraguay. Hacemos nuestra primera pausa y a la vuelta seguimos con más Economía 1000. Seguís escuchando Economía 1000 y es momento de compartir las principales noticias económicas de lo que está pasando a nivel internacional y regional. Adelante, compañero. MF Economía e Inversiones presenta las principales noticias económicas de Paraguay y el mundo. Medios internacionales dan cuenta que funcionarios de la Reserva Federal advirtieron que la guerra respaldada por Estados Unidos con Irán aumenta el riesgo de un choque inflacionario sostenido por los altos precios del petróleo y los problemas en las cadenas de suministro. El petróleo volvió a superar los $100 por barril y el precio promedio de la gasolina en Estados Unidos subió de alrededor de $3 a más de $4,50 por galón. Alberto Musalem, presidente de la Fed, de San Luis, afirmó que los riesgos para la política monetaria se desplazaron hacia una inflación más alta, lo que podría obligar a mantener las tasas de interés en pausa durante más tiempo o incluso volver a subirlas. El índice de precios de gastos por consumo personal aumentó al 3,5% en marzo desde el 2,8% del mes anterior, mientras que la inflación subyacente avanzó al 3,2% desde el 3% de febrero. ¿Más información? De acuerdo con medios internacionales, los futuros vinculados al Standard & Poor's 500 subieron 0,1% luego de que el índice alcanzara nuevos máximos históricos, impulsado por las expectativas de un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra.
Los futuros del Dow Jones avanzaron 44 puntos, también 0,1%, mientras que el Nasdaq 100 se mantuvo cerca de la línea plana. El mercado reaccionó además a un posible memorando de entendimiento de una página y 14 puntos para finalizar el conflicto y establecer conversaciones nucleares más detalladas. Las acciones registraron fuertes subidas en la sesión anterior, con el Standard & Poor's 500 y el Nasdaq alcanzando máximos históricos y el Dow subiendo más de 600 puntos. Más información internacional. Las solicitudes iniciales de prestaciones por desempleo en Estados Unidos aumentaron en 10.000 hasta 200.000 en la semana terminada el 2 de mayo, por debajo de las 205.000 reclamaciones proyectadas por economistas encuestados por Reuters. Los datos reflejan bajos despidos y un mercado laboral estable, mientras que en marzo se registraron 0,95 ofertas de empleo por cada persona desempleada frente a 0,91 en febrero. Los empleadores estadounidenses anunciaron 83.387 recortes de empleo en abril, un 38% más que marzo, aunque un 21% menos frente al año pasado. En lo que va de 2026, los recortes alcanzaron 300.000, 50% menos que en el mismo periodo de 2025. Medios internacionales también dan cuenta de proyecciones que las nóminas no agrícolas aumentaron en 62.000 empleos en abril, tras recuperarse en 178.000 en marzo, mientras que la tasa de desempleo permanecería en 4,3%. De acuerdo con Bloomberg en línea, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, permanecerá 3 días en Japón y prevé reunirse con la primera ministra, la ministra de Finanzas y el gobernador del Banco de Japón antes de viajar a China. Entre los temas a tratar figuran los recientes movimientos del mercado cambiario, las tierras raras y la guerra en Irán. El viaje antecede a la cumbre entre Estados Unidos y China del 14 y 15 de mayo en Pekín, donde está previsto un encuentro entre Bessent, el presidente estadounidense, y el presidente chino. Bessent mantuvo contactos recientes con autoridades japonesas para frenar operaciones especulativas con el yen, que alcanzó un máximo de 10 semanas. Bloomberg estima que Japón había destinado alrededor de 34.500 millones de dólares la semana pasada en su primera intervención monetaria para respaldar al yen desde julio de 2024. La ministra expresó además que estaba dispuesta a adoptar medidas audaces para apoyar a la moneda japonesa ante episodios de volatilidad cambiaria. Bloomberg también da cuenta que Japón habría gastado 30.000 millones de dólares para frenar la caída del yen mediante nuevas intervenciones cambiarias. El volumen de la entrada al mercado rondó probablemente los 4,68 billones de yenes. Las autoridades habían gastado anteriormente unos 3,86 billones de yenes, aproximadamente 25.000 millones de dólares al 30 de abril. Estas intervenciones buscan evitar que la moneda se debilite más allá del umbral clave de 160 por dólar. El yen cotizaba en torno a los 156 yenes por dólar el jueves y alcanzó brevemente un máximo de 155 yenes en las últimas 10 semanas. La próxima reunión del Banco de Japón será en junio, con una probabilidad del 72% de que suba los tipos de interés. Las autoridades están preparadas para actuar ante la persistencia de la especulación cambiaria. De lo meramente internacional, vamos aterrizando ya a las principales economías de la región. Ada, ¿qué tenemos? De acuerdo con Bloomberg en línea, Moody's considera improbable una mejora inminente en la calificación crediticia argentina, aunque reconoce avances en el ajuste macroeconómico y una tendencia positiva en las finanzas externas. La calificadora mantiene al país en CA1 con perspectiva estable y señaló que persisten condiciones externas volátiles a nivel global. El vicepresidente y senior credit de Moody's indicó que la firma monitorea el riesgo electoral hacia 2027 y la disponibilidad de reservas netas en el Banco Central argentino. La postura de Moody's contrasta con la decisión de Fitch Ratings, que elevó la calificación de Argentina de CC+ a B-. Tras el anuncio, los bonos soberanos en dólares de la ley extranjera subieron entre 0,7 y 2,9%. Además, el índice de riesgo país de JP Morgan se mantiene entre 500 y 600 puntos básicos desde febrero, luego de tocar 476 puntos a fines de enero, el nivel más bajo desde junio de 2018. Siempre en Argentina y también con información de Bloomberg, las reservas internacionales del Banco Central de ese país retrocedieron 233 millones de dólares tras el pago de unos 820 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional ayer miércoles. La caída se vio amortiguada por las subas de las cotizaciones del oro y el yuan, que compensaron la baja en más de 300 millones de dólares. El Banco Central argentino encadenó su
su rueda consecutiva de compras en las que acumuló 7.340 millones de dólares. Argentina aún aguarda que el director del FMI apruebe la segunda revisión del programa firmado en 2025 por 20.000 millones de dólares, lo que destrabará un desembolso por unos 1.000 millones de dólares. La ciudad de Buenos Aires captó 500 millones de dólares con la serie 14 del bono Tango a una tasa de 7,3% y cupón de corte del 7,05%, la más baja en la historia crediticia de la ciudad desde su autonomía en 1996. De Argentina nos vamos hasta Brasil. De acuerdo con Agencia Brasil, la Agencia Nacional de Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles extendió hasta el 30 de junio la flexibilidad para que productores y distribuidores operen sin mantener existencias mínimas de gasolina y gasóleo. La medida, vigente inicialmente desde el 19 de marzo hasta el 30 de abril, busca garantizar el suministro y contener la suba de precios provocada por la guerra en Irán. El conflicto afectó al transporte de petróleo en el estrecho de Hormuz y en los últimos 2 meses el barril de Brent pasó de alrededor de $70 a cerca de $120, mientras que el miércoles se aproximaba a $100. Brasil además importa alrededor del 30% del consumo interno de diésel. Y con esto vamos a nuestra última pausa y a la vuelta ya vamos aterrizando a lo que está pasando a nivel nacional. Seguís escuchando Economía 1000. ¿Y qué está pasando con el tipo de cambio? Y hay actores y agentes económicos que están recibiendo relativamente bien y otros evidentemente con un impacto significativo. Y en ese sentido, el ministro de Economía y Finanzas, Oscar Lovera, reconoció que la caída del dólar está generando un descalce importante en el presupuesto general de la Nación 2026 y afecta las recaudaciones aduaneras, de acuerdo con información de ABC. El ministro indicó que los ingresos internos crecen alrededor de 20%, aunque el aumento total de los ingresos del Estado llegó a 9,6% hasta abril. Además, señaló que el resultado del cuatrimestre cerró en alrededor de 4,2%, mientras que la expectativa oficial apunta a un crecimiento de 8,5% para fin de año. El gobierno mantiene deudas pendientes con proveedores en 3 sectores: alimentos por $100 millones, obras viales por $350 millones y las farmacéuticas por $1.000 millones. Lovera afirmó que en abril se pagaron $85 millones a constructoras y que a finales de mayo se abonarán otros $65 millones, lo que dejaría la deuda en alrededor de $120 millones tras incorporar nuevos certificados de avance de obra. También indicó que el MEF sigue en negociaciones con el sector farmacéutico para honrar la totalidad de los compromisos este año. ¿Más información? Siguiendo con ABC, la Cámara Paraguaya de Exportadores manifestó su preocupación extrema ante la continua apreciación del guaraní frente al dólar estadounidense y afirmó que muchas empresas exportadoras trabajan a pérdida para mantener sus mercados internacionales. El gremio indicó que Paraguay registra la mayor apreciación cambiaria a nivel mundial, con un fortalecimiento del guaraní del 25% en apenas un año, dinámica que afecta la competitividad desde septiembre de 2025. CAPEX instó al Banco Central del Paraguay a intervenir de manera inmediata y efectiva frente a lo que califican como un shock cambiario, además de solicitar medidas complementarias de política fiscal y apoyo directo a los sectores afectados. El gremio advirtió sobre riesgos para el empleo, la inversión productiva y la sostenibilidad de pequeñas y medianas empresas exportadoras, mientras que César Barreto señaló que existe un desalineamiento preocupante del tipo de cambio respecto a su nivel de equilibrio. Y la gente se pregunta si hay una caída del dólar, porque esto no se traslada a los productos importados y por ende también en el indicador de la inflación. Y en ese sentido, la Cámara Paraguaya de Supermercados Capasu, de acuerdo con ABC, denunció que los importadores estarían limitando la baja de precios pese a que el dólar retrocedió 23%. Joaquín González, presidente del gremio, afirmó que los supermercados son tomadores de precios. En realidad, Joaquín González es parte de Capasu. Afirmó que los supermercados son tomadores de precios y que el valor final depende de los costos fijados por los importadores. Indicó además que no existen más de 30 importadores de consumo masivo que dominan categorías
categorías como café, enlatados, galletitas y vinos. Capasu reveló que 2 cámaras de importadores enviaron notas a sus asociados estableciendo un tope máximo de descuento de apenas 10%, situación que consideran inexplicable frente a la caída del dólar. El gremio advirtió que esta práctica podría entrar en conflicto con el artículo 107 de la Constitución Nacional, que prohíbe monopolios y la manipulación artificial de precios. Desde CONACON señalaron que este fenómeno puede responder al paralelismo consciente entre empresas o al abuso de posición dominante, mientras el consumidor continúa esperando una rebaja real en los supermercados. ¿Más información? De acuerdo con Productiva.com, datos recientes compartidos por la Cámara Paraguaya de Carnes evidencian que tanto la región oriental como la occidental registran una reducción en la cantidad de cabezas. La región oriental alcanzó su máximo histórico en 2014 con 8,67 millones de cabezas, iniciando desde entonces una tendencia descendente sostenida que la ubica en torno a 7 millones en 2025. Este comportamiento señala el fin de una etapa de expansión basada en la incorporación de nuevas tierras y el inicio de un modelo más enfocado en la eficiencia productiva. En contraste, la región occidental llegó a su pico en 2020 con 6,67 millones de cabezas, pero posteriormente inició un proceso de reducción alcanzando 5,82 millones en 2025. A nivel país, el hato nacional pasó de 9,98 millones de cabezas en 2006 a 12,83 millones en 2025, con una tasa promedio anual del 1,3%. Factores como sequías severas, ajustes en el ciclo ganadero y mayores niveles de extracción explican esa tendencia. Y como es habitual, la consultora AMF Economía e Inversiones realiza de manera periódica análisis vinculados obviamente a temas económicos, y en la edición de hoy, que es publicado en el impreso ABC y replicado en su digital, se aborda acerca del componente del oro dentro de las reservas internacionales de Paraguay. Y en ese sentido, las reservas internacionales netas de Paraguay superaron los 11.500 millones de dólares en 2026, con el oro representando alrededor del 10% del portafolio del Banco Central del Paraguay. Durante 2025 y comienzos del 2026, el precio internacional del oro alcanzó niveles cercanos a $5.000 por onza, impulsando el valor de las reservas en oro por encima de 1.300 millones de dólares antes de registrar una leve moderación posterior. Ya en 2026, el componente de oro dentro de las RIN alcanzó 1.197,3 millones de dólares. Más de este artículo y otros donde la gente puede profundizar. Ada. Pueden encontrar nuestras redes sociales, Instagram, X, Facebook, LinkedIn, en nuestro canal de WhatsApp buscando MF Economía e Inversiones y en nuestra página web www.mf.com.py. Y así vamos llegando al punto final de Economía 1000. Agradecerles como siempre la compañía. Mañana tenemos nuevamente invitado. Vamos a explorar tema agrícola, los últimos datos también que se tiene con respecto a los principales cultivos de Paraguay. Así que les invitamos mañana puntualmente a las 12. Que tengan un excelente jueves. En Economía al Oído, Manuel Ferreira analiza los temas que marcan la economía global, regional y de Paraguay, con una mirada crítica y enfoque claro. Y si buscas noticias y voces claves del ámbito económico nacional, escucha también el podcast Economía 1000, el espacio de entrevistas y actualidad. 2 miradas, una misma fuente. MF Economía e Inversiones.